Bienvenidos a Despierta Ecuador. La solidaridad y la unidad son fundamentales para abordar temas importantes que requieren atención. Presentamos el segmento El Invitado del Día. Bienvenidos, queridos amigos, a Despierta Ecuador, un segmento donde el arte, la cultura, la historia son los protagonistas. Hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Colum Power, nacido en Cork, Irlanda en 1965. Es un distinguido siervo del hogar de la madre. Su pasión por la literatura lo llevó a obtener un máster en literatura en 1991 y más tarde, en el 2013, completó un doctorado en historia de la Iglesia, demostrando así su dedicación al estudio y a la investigación. Bienvenido, Padre Colum. Para nosotros es un placer tenerlo a bordo de Despierta Ecuador. Sabemos que ha estudiado muchísimo de Gabriel García Moreno y nos gustaría que comparta con nosotros sus conocimientos, cuál fue el contexto en que Gabriel García Moreno asumió la presidencia, los desafíos que vivió y por qué usted se ha dedicado a estudiar profundamente a Gabriel García Moreno. Bienvenido. Gracias, Geraldine. Pues nada, en primer lugar, para que no sea simplemente un discurso académico, quisiera explicar un poco por qué me he metido a estudiar más este hombre. Ya había estudiado algo de él, sabía de él, pero llevo un poco más de 3 meses ahora en Ecuador. Pertenezco a una congregación religiosa que se llama Hogar de la Madre. Llevamos 20 años en Ecuador. Las hermanas llegaron hace 20 años, los siervos, la rama masculina, llevamos 10 años. Una hermana nuestra murió con 5 chicas del grupo nuestro también en el terremoto en 2016. Ella se llama la hermana Claire Crockett. A lo mejor han oído algo de ella. Y nada, al llegar hace más de 3 meses, enseguida uno se da cuenta, las hermanas nuestras llevan comedores en una zona que llamáis de invasión, comedores que dan de comer a 400 niños todos los días. Estamos ahí en los colegios, en las zonas más pobres, trabajando, y vas tomando el pulso de la sociedad de Guayaquil y un poco en general de Ecuador, porque tenemos también comunidades en Chone y en Puerto Viejo. Y en las confesiones, los niños y los jóvenes de estas zonas te hablan de sus miedos. En las conversaciones personales con el sacerdote se abren, no andan con la careta de que todo va bien y no tengo miedo a nada, sino que expresan sus miedos, sus confusiones, sus tristezas, sus angustias, la extorsión, los robos, la delincuencia, el crimen, una situación social francamente muy preocupante, muy doloroso para la juventud. De hecho, la comunidad mía tenemos como misión especial los jóvenes. Y ahí estamos con ellos y descubriendo todo esto me hace recordar mi propia niñez y juventud, porque yo soy de Irlanda, es una isla pequeña de unos, no sé si llega a 7 millones de personas. Ecuador que tiene casi 18, o sea que menos de la mitad en mi país. Pero yo nací en el año 65, lo que llaman el Domingo Sangriento, cuando las tropas británicas mataron a 14 personas, entre ellos un chico de unos 16 años que no llevaban armas ni nada, estaban simplemente con marchas pacíficas, protestas a favor de los derechos de los católicos aplastados. Esto en vida mía, una cosa muy reciente. Yo tenía 6 años cuando sucedió eso y lo recuerdo vivísimamente porque había un aire de tensión y de miedo en todo el país. Y así me acuerdo también cómo me impactó
teniendo 14 años, cuando salieron las noticias en los periódicos, en la televisión, de lo que llamaban los carniceros de Shankill, que era un grupo que secuestraba a católicos y les llevaban a unos almacenes y dedicaban horas, día y noche, a torturarles, a cortarles en trozos, a quemarles y luego tirarles en la calle. Y yo me acuerdo con 14 años viviendo todo esto. Una gran agitación sí, política, y eso, de violencia y de conmoción social. Exacto. O sea, hay diferencias con lo que es Ecuador ahora, pero hay semejanzas también muy llamativas. Y me acuerdo como joven cómo nos impactó. La hermana Claire Crockett era de ese ambiente. Ella nació y creció en un lugar donde había pues mucha violencia, mucho odio, mucha injusticia. Y empiezo como empatizar, digamos, a conectar. Esto me suena de algo, lo que estoy conociendo aquí. No es persecución de los católicos propiamente, pero se vive un ambiente pues, de miedo, de angustia entre los jóvenes, de desesperanza, de drogadicción, de todo eso. Todo eso hubo también en mi país, porque la guerra siempre es campo preferido del demonio y hace estragos. Nada, el 6 de agosto es la fiesta de la Transfiguración y resulta que es el aniversario, 148 años, de la muerte de Gabriel García Moreno. Murió un primer viernes de mes en el año, no me acuerdo, 1875 era, lo cual supone 148 años. El último evangelio que oyó en su vida era esa mañana, fue a la misa de las 6 de la mañana, el evangelio de la Transfiguración, donde suben la montaña, prefiguración del Monte Calvario, para contemplar a Cristo cara a cara como Dios. Y hablé de eso ese domingo en la homilía, porque cayó en domingo este año, el 6 de agosto, y de este hombre tan extraordinario, como murió, 14 machetazos, 6 balazos, y aún así consigue llegar al altar de la Virgen de los Dolores en la catedral, y allí murió. Sus últimas palabras, como sabéis, Dios no muere nunca. Y para mi gran sorpresa, la cantidad de gente que me ha dicho antes y después también de esta predicación que no sabía nada de este hombre, nada. O sea, están practicando contra él los dueños del sistema de propaganda que llamamos medios de comunicación, pero que es un sistema de propaganda anticristiano. Practican contra él lo que se llama el silencio dinámico, o sea, no hablar nada de él, y si se habla de él es para calumniarle. Hasta el día de hoy le calumnian y no hay voces que cuenten. Total que, 3 días después estuve... Padre, usted ha tomado muy en serio este desafío de hablar de Gabriel García Moreno, de investigar su vida. ¿Quién puso? Yo sé que Dios pone el querer y el poder en el corazón de la gente, pero aparte de haber estudiado, ¿qué fue lo que lo motivó a usted? ¿Qué parte de la vida de Gabriel García Moreno lo motivó a salir, a hablar al mundo? Él es un mártir y estoy aquí para contarles a ustedes la verdadera historia. Me llama la atención la nobleza del alma de este hombre, su valentía, sobre todo en un ambiente agresivísimamente anticristiano, como él toma en serio su amor a Dios, su amor a la patria, y está dispuesto. El 4 de agosto de 1875, 2 días antes de su muerte, escribió a un amigo diciendo: voy a ser asesinado, soy dichoso de poder morir por amor a mi fe y a mi patria, nos veremos en el cielo. O sea, es un personaje heroico
que destaca y que tiene mucho que decir a estos tiempos nuestros. Y en total, Geraldine, estuve con un grupo de misioneros y la noche antes de llegar a Quito, que hicimos un viaje, una peregrinación, yo quise llevar a los chicos, eran un grupo de norteamericanos, unos 10 jóvenes, a Quito, y llegamos a Quito la mañana del jueves. Fue matado la noche el Villavicencio, la noche del miércoles. Y en mi país también hemos vivido la matanza de políticos de esta manera, o sea, los paralelismos son muchos. Y hay un ambiente pues de tensión y hicimos la Vía Crucis, donde comulgó por última vez, donde fue a trabajar, donde llamaron fuera, donde le atacaron, como digo, 14 machetazos y 6 balazos. Y aún así consigue, con la ayuda de algunos, como Jesús con Simón el Cirinero, llega vivo a morir. Y todo eso lo hemos seguido rezando en las huellas de este hombre. Y nada, me hace recordar otra vez a mi país, porque como respuesta a la situación que acabo de describir, de violencia, de odio, de masacres continuamente, surgió un movimiento a favor de la paz en mi país. Yo conozco personalmente al gran protagonista de este movimiento, que no es un sacerdote, es un hombre seglar, y llegaron a decirle: tu movimiento a favor de la paz está haciendo más daño al IRA. El IRA era el ejército de terroristas que surgieron, uno de los varios, como reacción a la situación de injusticia. Y le dijeron: tu movimiento está haciendo más daño al IRA que las agencias de inteligencia secreta del Estado británico, porque provocaba conversiones y abandonaban las filas de los terroristas. Y así poco a poco, marchas rezando el rosario por la paz, todo inspirado en un personaje de la historia nuestra y de Irlanda, contemporáneo de Gabriel García Moreno, aunque... ¿Y cuál era el nombre? Se llama Daniel O'Connell, el gran emancipador que protagonizó la organización de los agricultores, de los pobres, en lo que se llamaban, antes de Gandhi, este hombre puso en marcha todo un movimiento de protestas pasivas donde acudían millones, 1,5 millones de personas llegaban a estas reuniones. Pero definitivamente había gente que no estaba a favor del mensaje católico, el mensaje cristiano, habían agitadores y siempre tiene que haber tenido detractores como lo tuvo Gabriel García Moreno, y que en algún momento se piensa de que el asesinato tan cruento, tan cruel que tuvo, fue producto de que profesaba su fe, de que había masonería, de que habían grupos que se sentían incómodos con un mensaje de valores cristianos. Padre, ¿usted nos podría aclarar un poco el panorama? Jesucristo nos ha dicho: os envío como corderos entre lobos. De modo que siempre hay lobos. A lo largo de la historia, cada generación tiene que conquistar y reconquistar desde cero, quizá a veces, lo que es la justicia y la paz y la unión. ¿Te suena la palabra boicotear? Sí. Pues esa palabra es una aportación irlandesa al léxico español, porque boicot era un gran terrateniente que era muy cruel. Estamos hablando, también Jesús dice: en el mundo los grandes siempre oprimen a la gente. Eso es palabra de Jesucristo, palabra de Dios, puro evangelio. Yo no estoy hablando ahora de ingleses contra irlandeses, estoy hablando de los grandes y poderosos de este mundo que siempre machacan a los ingleses, a los débiles.
En el caso del país mío, eran ingleses que machacaban a los católicos irlandeses, pero también machacaban a su propia gente en Inglaterra, a los más débiles. Entonces, aquí no se trata de ADN ni de racismo, se trata de los ricos y poderosos que mienten y matan y manipulan. Eso fue la situación. Y entonces ahí el Señor nos pide a nosotros, bueno, lo que hizo este hombre, el Daniel O'Connell, fue organizar a la gente con la verdad y con la oración, y surgió todo un movimiento, porque hay una diferencia entre lo que es una masa informe y lo que es una asociación multitudinaria. La unión, la asociación nos hace fuertes contra los pocos que tienen el dinero y el poder. Es la unión la que hace la fuerza. Totalmente. Y esto es lo que hizo este hombre, Daniel O'Connell. Y entonces empezaron con el sistema de boicotear. Así, nos tratan así. Pues si nos tratan así, prohibido tener algo que ver con ellos. Y fue eficaz. Un terrateniente que oprimía a sus agricultores, sus labradores, le declararon de ahora en adelante el cartero no llevar las cartas, nadie va a trabajar ni venderle nada, ni comprarle nada, ni llevarle la leche, ni el pan, nada, nadie. Y así la comunidad católica, que era la mayoría aplastada, se organizó con una resistencia pasiva para conseguir la justicia y manifestar su poder. Un poder de dinero, nada, no tenían, solamente el poder de la unión y de la organización. Y de los valores cristianos también. Los valores cristianos también sí, estaban. Sí, claro. La confraternidad, la oración. Sí, se unieron. Yo quisiera preguntarle algo, padre. Yo lo escucho a usted es un hombre muy efervesciente. Yo creo que le gusta la política. Antes de decidir ser sacerdote, ¿nunca pensó en ser político? Yo era un pobre confundido y manipulado por el mundo tonto como los demás, que tragaba los eslóganes, pero gracias a Dios tuve una experiencia de conversión con 31 años y empecé a buscar la verdad donde se encuentra. En primer lugar, en el Evangelio, en la Iglesia, en la verdadera historia. No, tu pregunta sobre la política. Yo ahora soy sacerdote, nos han metido un gol diciendo que los curas no deberían de hablar de la política. Y eso es una mentira. Se fundamentan falsamente en lo que dijo Jesucristo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y sacan de eso, vale, pues Dios, el templo y todo lo demás para el César. Y el cura no pinta nada hablando de política. Mentira, mentira, mentira total. Dios tiene una palabra que decir. El Evangelio de Jesucristo tiene una palabra que decir sobre todos los ámbitos de la vida humana. La sexualidad, la política, la economía, todo. Yo suelo decir, mira, son 10 mandamientos. Entre ellos están: no robarás, no matarás. ¿Cuál es el otro? No mentirás. ¿Me vas a decir que los políticos nunca mienten, nunca matan, nunca roban? Y la Iglesia no tiene que señalar el dedo y decir algo en esas situaciones. Ay, que sí hay que hacerlo. Y esto es la grandeza de Gabriel García Moreno. Una de las cosas que me impresionó, a ver, lo tengo aquí, la cita exacta, porque como consecuencia supuestamente lógica de esta idea de que la religión fuera, por un lado, al templo, a la sacristía y fuera, cállate, y lo demás es nuestro, nos han convencido de que no deberíamos de enseñar la historia de la Iglesia Católica y los principios católicos sobre la política, la economía en los colegios, ni rezar en los colegios. Y entonces se adueñan del campo de la educación, y nosotros los católicos, enviando a nuestros hijos, nuestros niños y nuestros chicos universitarios y tal, a sistemas de adoctrinamiento anticatólico.
Y eso lo vemos Y esto, en la agenda. esto Gabriel García Moreno lo sacó ese tema hace 2 siglos y medio diciendo, a ver, lo tengo la cita exacta aquí, decía, es antidemocrático asegurar a la población aquella educación que prefiere la inmensa mayoría de los ciudadanos. Eso es antidemocrático. Decir a la inmensa mayoría de los pueblos, no tienes derecho a que tus hijos sean educados en la fe y en las creencias tuyas. Eso es una barbaridad. ¿Por qué un pueblo cristiano tiene que estar sometido durante generaciones a una educación netamente anticristiana? ¿Por qué a los hijos ha de arrancárseles en la escuela la religión de sus padres? ¿Viene eso realmente exigido por la democracia? Pues es que son preguntas que se responden y las preguntas ya tienen la respuesta. Yo he hablado con un chico universitario de aquí, de Ecuador, con muchos, ¿ya? Que me ha contado que su profesor les obligaba a poner en el examen el mejor presidente de Ecuador era, no sé si os meto en lío si digo el nombre, pues da igual el nombre, era Eloy Alfaro. Y el peor era Gabriel García Moreno, y así están propagandizando falsamente a los hijos de las familias católicas hasta el día de hoy en este país. Es que hay una sociedad que impulsa a la no familia, que impulsa a la destrucción de lo concebido padre, madre, y que si un niño se siente confundido puede tomar decisiones como cambiar su género, cambiar su sexo, y vemos toda una tendencia de destrucción, robar, matar y destruir en la agenda del mundo, y se está destruyendo la familia. Volver a los valores cristianos, la influencia de la iglesia en la sociedad ecuatoriana de la época, cómo impactaron las políticas que implementó Gabriel García Moreno en la vida cotidiana de los ecuatorianos y en la estabilidad política del país. Me comentó antes Max en una conversación que teníamos que la gran pena es la pereza de los católicos, que no queremos mancharnos las manos y lo siento mucho, pero hay que hacerlo. Yo suelo decir que me maten si quieren, pero que no me engañen y que Dios no me pille en la hora de la muerte sin haber hecho nada. O sea, el no haber hecho nada en el momento de la muerte por no querer sufrir, pues es una cobardía que traiciona a Dios, nos traiciona a nosotros mismos y traiciona a nuestros hijos. Entonces, algo hay que hacer. Hay que vencer el miedo, porque miedo da no hacer nada. Pues eso es lo que es ahora. Estamos conectando las cosas. Eso es lo que se hizo en mi país. Y miedo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues organizarnos, unirnos y salir a las calles. ¿Qué es lo que hizo este hombre en mi país? Tardaron muchos años. Mi país está todavía hecho un desastre. No digo que no, hay que volver a empezar siempre. Pero no hay guerra. O sea, esa situación que era la de mi niñez y mi juventud, a partir del año 96 se hizo un tratado de paz, después de, todos decían... ¿De paz no, con las bandas? Sí, con el Estado también, porque el Estado, hubo actos de terrorismo de parte del Estado, y eso se ha reconocido públicamente, y han pedido perdón en el Parlamento inglés. Estamos hablando de algo que ha llegado a los escalones más altos de la sociedad. Entonces había, no se llamaban bandas, pero eran como bandas, sí. Paramilitares, ahora no me acuerdo cómo. Bueno, en el caso del IRA, por ejemplo... Era un músculo armado, quizás. Sí, de los católicos, pero haciendo actos de terrorismo también, plantando bombas en Londres. Yo estaba viviendo en Londres y una mañana plantaron una bomba en la estación de Hammersmith y yo había pasado por ahí antes. Pero han llegado a la paz.
Y la Virgen nos ha dicho en Fátima, rezad el rosario por la paz. No se nos pide más, pero no se nos pide menos. Organizarnos y salir. Y yo me pregunto, porque noto aquí una religiosidad, un catolicismo más vivo, más humilde, más dinámico. O sea, la gente responde. Y yo me pregunto, ¿por qué no se podría hacer algo así? Este hombre que he dicho en mi país organizaba marchas por la paz, rezando el rosario, caminando no sé cuántos kilómetros son de Derry, que era una de las ciudades más afligidas, al santuario de nuestra Madre, de la Virgen de Knock, y rezando por la paz y bueno, pues eso. En primer lugar, que se reúna la gente, que tengan la sensación de rezar juntos, porque eso anima y consuela. Eso es un primer beneficio. Pero el beneficio más grande es la oración, que ha dicho Mueve Jesús. la mano de Dios. Exacto. Y eso lo he visto y doy testimonio que en mi país ha dado el resultado después de 26 años de terrorismo, de bombas, de masacres, de lo que está pasando ahora aquí. Una cultura de paz. Sí. Algo similar, este paralelismo de cómo fue la antigua Irlanda, violenta, con terroristas, Sí. a un Ecuador que se levanta en sangre, en dolor, cada día más violento, en manos de bandas criminales. Es momento, como dice usted, Padre, de unirnos, de esforzarnos, de orar y clamar por esa paz y pedirle Exacto. a Dios que bendiga esta tierra santa, Exacto. que está consagrada al corazón de Jesús y de María. Me ha dicho el coronel Fabián, por lo menos llenar el Coliseo. Yo no sé qué es el Coliseo, hay un edificio del Coliseo. Y para el aniversario, cuando cumple 150 años de la muerte de Gabriel García Moreno, pues que llenemos el estadio de fútbol. ¿Haciendo qué? Pues rezando por la paz. Y si pudiésemos hablar de las características de la moralidad y la educación, ¿cuáles fueron las principales reformas que a usted le impactaron de Gabriel García Moreno y que se podrían implementar ahora? Pues solo comentar con eso que has dicho. Tenemos 2 años para recuperar y dar a conocer entre los católicos las riquezas y el patrimonio que nos ha dejado este hombre. En primer lugar, como digo, su valentía, después la oposición que tuvo, porque su vida es un milagro. Tuvo 2 términos, la primera vez 4 años, que levantó el país, eliminó la corrupción, la infraestructura. Después estuvo 4 años, había otros 2 que eran más débiles que él, de la misma línea que él, pero no tan fuertes, no tan valientes como él. Era un hombre brillante también, enciclopédico en su cultura. Conocía la energía, las ciencias naturales, las matemáticas, la agricultura. Era un hombre superdotado intelectualmente y con una energía impresionante. Y con mucha autoridad y mucho dominio. Era un estadista de los más grandes que ha habido, que está a la altura de cualquiera de los grandes que ha habido. Y luego tuvo otro término que consolidó, eliminó la corrupción, hizo muchos enemigos de entre los corruptos, evidentemente, por eso le mataron y por eso hasta el día de hoy le calumnian. Y luego fue elegido por tercera vez con una mayoría aplastante y no pudieron tolerarlo los que querían dominar, como dice Jesús en el Evangelio, oprimiendo y le eliminaron. Pero es un mártir. Eso es otra cosa que yo no entiendo, cómo no le han beatificado, cómo no le han canonizado. Además, yo creo que es una figura que tiene algo que decir hoy, no solamente al pueblo de Ecuador, en primer lugar a Ecuador, sino al mundo entero. ¿Y qué opina el Papa Francisco sobre canonizar a Gabriel García Moreno? La última palabra que he oído, que he leído sobre ese tema, era ya en tiempos, no me acuerdo qué papa era, creo que era en los años 70, un famoso
periodista escocés, se me escapa ahora el nombre, pero había sido comunista y se había convertido al catolicismo. Del comunismo al catolicismo. Sí. Y él, un paso gigantesco, sí, cuántico. Totalmente, gracias a Dios a veces sucede. Y preguntó a un tal cardenal Vega de aquel tiempo, que era un hombre muy bueno, cardenal de Quito, ¿por qué no habéis canonizado a Gabriel García Moreno? Es ecuatoriano, el cardenal Vega. Y el cardenal Vega le contestó diciendo: el clima político está en contra. Y yo, eso me parece una razón bastante pobre, porque es un hombre que... Será en el tiempo de Dios, todo sí, tiene su tiempo, hombre, bajo el sol. Aquí nosotros tenemos algo que ver, algo que hacer. Tiene que haber un movimiento. Padre, eso quería preguntarle. Ya para finalizar esta entrevista, todos estamos llamados a hacer algo, a movernos, a movilizarnos. La fe sin obras es muerta. Acciones contundentes. Usted hablaba de un documental, de charlas donde la gente lo pueda escuchar, donde la gente pueda informarse más al respecto de Gabriel García Moreno. Cuéntenos cuáles son sus siguientes pasos. Para esto, yo creo que tendríamos que hablar con el arzobispo don Luis Gerardo, para ver si, mira, el movimiento de Emmaús, el Opus Dei, de los lazos marianos, los nuestros, del Hogar de la Madre, los párrocos de la ciudad, que pues eso, que nos organicemos, que nos unamos y que hagamos, pues organicemos una marcha por la paz. Como he comentado, se hizo en Valencia y se llenó la Plaza de Toros y como has dicho, rezar y también formarnos en las riquezas de nuestro patrimonio católico en todos los ámbitos, también lo político, en lo económico. Y exponer las mentiras y los errores de los que explotan hasta el día de hoy aquí en Ecuador. ¿Cómo se produce esta situación de las zonas de invasión? ¿De qué huyen los campesinos, los agricultores? ¿Qué situación de injusticia hay en la raíz de eso? ¿Y a qué vienen y cómo se tratan aquí? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder? ¿Y dónde está la responsabilidad? Y educarnos y organizarnos. Y en primer lugar, pues eso, rezar, pero también conocer. No andar en la ignorancia, porque el conocimiento también da libertad, sí. Y el conocimiento es poder, y conocer más finalmente sobre la vida de Gabriel García Moreno a través de un documental. Usted comentaba que ese sería uno de sus sueños, sí. Poder concretar su vida para que todas las personas puedan conocer y motivarse a vivir una vida de fe, de valores, de ejemplo. Eso sería una maravilla, sí. Y creo que es un deber, es un vacío que reclama una respuesta. Gracias, Padre Colum Power. Palabras finales para la audiencia de Despierta Ecuador. Pues nada más, mucho ánimo a rezar el rosario por la paz, como ha dicho la Virgen, y doy fe de que ella responde a esa llamada, si respondemos nosotros. Gracias, Padre. No se vayan, vamos a regresar con todos estos implementos que ustedes están viendo de Gabriel García Moreno. Son unas cerámicas, justamente los jóvenes que realizan estas figuras. Mire, Padre, ¿qué le parecen? Qué guapos. Van a venir ellos a hablar sobre la técnica, sobre el movimiento, sobre estos productos, así que regresamos con más Despierta Ecuador. Quédense con nosotros.